En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía a 1000, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Quien les saluda, Prince Otto, y hoy en ausencia de la compañera Ada Caballero, a quien envío saludos. Mañana ya estará con nosotros aquí en piso. Agradecer también a todo el plantel que hace posible este espacio, recordando que es un producto económico realizado en coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. José, ¿me permitís entre paréntesis dar la bienvenida a un nuevo auspiciante? Estamos hablando de Inarco, construyendo más que edificios, construyendo legados, así que muchas gracias por la justamente confianza en este programa que lo realizamos todos los días de lunes a viernes de 12 a 13. Cierro paréntesis y ya arrancamos el programa agradeciendo la presencia de nuestro invitado de hoy. Él es Felipe Sigliano, consultor de gestión de riesgos de la consultora Stonex. ¿Cómo estamos, Felipe? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, Prince. Buenas tardes. Un gusto estar acá con vos y hablar con los oyentes de la empresa. Entonces, estoy en expectativa de compartir un poco de las opiniones, de las informaciones acerca de la situación de nuestro mercado energético. Así mismo, Felipe, agradecerte muchísimo. Es la primera vez que estás aquí de manera presencial, porque siempre solemos tener el contacto vía Zoom, de manera telefónica, así que gracias nuevamente, Felipe. Y eso que decías. Tema central, estamos hablando y vamos a hablar de lo que está pasando con el mercado del petróleo, obviamente su incidencia en los combustibles y derivados, un producto clave dentro de la canasta familiar, no solamente del mundo, sino sobre todo de Paraguay, y qué mejor que hacerlo con un especialista como Felipe en el sector. Pero me gustaría, para que la gente pueda entender y dimensionar de lo que estamos hablando, de cómo se comporta justamente el sector energético y puntualmente el mercado del petróleo, Felipe, con este conflicto que hizo que justamente los indicadores se movieran de un lado para el otro, una cotización que quizás no se había visto en un periodo reciente. ¿Podemos hacer una contextualización e historia brevemente, Felipe? Claro, nuestro mercado energético es un mercado que diariamente tiene una movimentación, un flujo muy grande en todo el mundo. Todos los movimientos de las personas, de los coches, de las máquinas, todas necesitan combustibles, necesitan la refinación de crudo. Entonces, cualquier cosa que ocurra en el mundo acerca de los precios, de la oferta, de la demanda, impactan ciertamente los precios, la volatilidad y llegan al consumidor final. Entonces, con este conflicto que empezó a más de 100 días entre Estados Unidos e Irán, en la región del Golfo Pérsico, que de donde tenemos más de 20% de flujo de crudo, una parte importante de flujo de diésel también, de gas que sale por esta región, que llega hasta Asia, que llega un poco hasta Europa. Entonces, con este conflicto, con el cierre del Estrecho de Hormuz, hubo un impacto en la oferta de productos, sea de crudo para refinación, sea de derivados como diésel, como comenté. Entonces, con este impacto, los precios subieron mucho hasta el momento que estamos ahora en una situación donde puede llegar a un acuerdo para que reaperture el estrecho y al poco vuelva el flujo en la región.
¿De cuánto estamos hablando en su pico en materia de cotización, Felipe, desde que inició este conflicto y llegó a su punto máximo, por decirlo de alguna manera? ¿Y por qué se mueve tanto por los acuerdos y no acuerdos o conversaciones o no conversaciones que se den entre las economías? Cuando empezamos el año de 2026, había una expectativa de una oferta mayor de producto. Sí. O sea, la demanda sería menor do que la oferta. Entonces, había una expectativa de baja en los precios. Cuando ocurre eso que acabo de comentar, la oferta se redució mucho. O sea, por ejemplo, para el barril de petróleo Brent, salió de $60, 65, llegó hasta 120. O sea, casi el doble. Así es. El diésel, la nafta salieron de $1.70, $1.90, $2 hasta casi $4. O sea, también una suba importante, 80, 90, 100% en términos de precios. Eso genera un impacto, claro, una volatilidad muy grande. Este mercado es un mercado muy volátil porque son mercados negociados diariamente, muchos volúmenes, estamos hablando de millones de barriles diarios de consumo. Por ejemplo, existe una expectativa de StoneX que haya una demanda de 100 millones de barriles de crudo diarios, entonces cualquier situación que ocurra movimenta mucho los precios, sea para arriba, sea para abajo, que estamos mirando ahora en términos de volatilidad. Con esta proposición de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán y bueno, también ahí en el medio de Israel por la situación misma, ¿cómo está la cotización del precio actualmente del petróleo y cómo se perfila de aquí en adelante? Yo sé que es una pregunta muy complicada quizás de responder porque estamos hablando de perspectivas y ahí obviamente tenemos que extraer básicamente los shocks que se puedan situar en medio de eso y sin embargo hay estimaciones, perspectivas que se manejan en ese sentido. Claro, nosotros hablamos mucho de prima de riesgo. Okay. Que es un componente en los precios debido a incertidumbre que puede ocurrir, sea con conflicto, sea con producción, sea con demanda. Entonces, en esta situación tuvimos una prima de riesgo muy elevada. Pero a pocos días, en jueves, viernes de la semana pasada, hubo un entendimiento que va a ocurrir un acuerdo entre Estados Unidos e Irán con la firma de un memorando de entendimiento. Este documento es un documento no tan fuerte, sí, pero fue suficiente para reducir la tensión que había debido a este conflicto. Con eso, los precios tuvieron bajas importantes en los últimos días. Por ejemplo, la gasolina hoy está por debajo de $3, estuve arriba en los últimos 100 días. El diésel está entre 13.20, 13.15, también con bajas importantes. ¿Qué pasa? Es justamente eso. El conflicto, el acuerdo reduce la tensión que estaba ocurriendo en todos los últimos días. Por eso estamos mirando esta baja ahora de precios. ¿En cuánto aproximadamente se podría situar de concretarse este acuerdo de paz? Y ya con esto que estás mencionando, Felipe, que como que los agentes económicos están reduciendo su alta o el movimiento que se estaba teniendo de alta incertidumbre, es como que está bajando eso. ¿De cuánto podríamos o llegaría si tuviéramos que ponerle un número en caso de que se subsane ciertamente la situación? Bueno, hay una expectativa que este acuerdo sea firmado en esta semana, sí, el viernes, pero aún vamos a tener 60 días de discusión para los términos de este acuerdo. El memorando de entendimiento es una etapa inicial para llegar a un acuerdo final. Entonces podemos esperar aún alguna volatilidad y que los precios no bajen mucho más do que ya bajaron como ahora, en términos de cotizaciones internacionales. Claro. Entonces ya tuvimos bajas fuertes. Una vez que tendremos entendimientos que va a llegar a un acuerdo final, podrían bajar un poco más, pero en estos 60 días hasta que lleguen a un acuerdo, debe quedarse muy próximo de los niveles que están hoy, bajando un poco más. Felipe,
¿Qué cotización toma o tomamos nosotros como parte de la región el Brent o el WTI para de alguna manera saber y seguir cómo va o se mueve el mercado del crudo? De crudo, sí, es interesante mirar siempre el Brent, que es una canasta de productos, incluso el WTI hace parte hoy de esta canasta, entonces es la referencia global para crudo. Acá en Paraguay es interesante siempre mirar que llamamos de heating oil y la RBOB, que es la gasolina que tiene los dos cotizados en Nueva York. Entonces, como tenemos una realidad de traer ya el producto refinado, son dos indicativos importantes para monitorear. Porque Paraguay es, en otras palabras, importador neto de combustible. No refinamos ni nada parecido. Entonces tenemos que tomar como esos referenciales que ya dan justamente el producto terminado. ¿Correcto? Exactamente. Hablando de combustibles fósiles. Sí. Sí, ciertamente Paraguay trae todo su volumen ya refinado, sea de países acá de Sudamérica, sea de Estados Unidos y otros países en el mundo. Antes de aterrizar en Paraguay puntualmente, Felipe, me gustaría también que pudieras compartir con nosotros cómo terminó incidiendo el escenario de la alza justamente del petróleo en los últimos meses en Brasil y cómo se maneja también en ese sentido, considerando que Paraguay es como que tiene otra dinámica. Exacto. Brasil tiene la compañía estatal Petrobras, que tiene una capacidad de extracción de crudo y de refino de combustibles. O sea, 70% del volumen que es consumido en Brasil es producido internamente, sea por Petrobras, sea por empresas privadas. Entonces, traemos de Brasil más o menos 30% de este volumen. Pero ¿qué pasó? Fue que muchos días, semanas de estos momentos de conflictos, los precios de Petrobras estaban más bajos do que los precios internacionales. Entonces, mucha gente tenía cuotas de compra de Petrobras, entonces compraba de mercado interno porque estaba más barato do que traer ese producto importado. O que en Paraguay es una situación que es más compleja, porque si hablamos de Petropar, ellos tienen su inventario tiene 4 o 5 meses más o menos de demanda, de aguantar la demanda, pero siempre están trayendo nuevos productos para mantener sus inventarios llenos. Entonces, no pueden quedarse con precios tan más bajos o más bajos do que los mercados internacionales. Por eso es que se menciona, Felipe, que el traslado de una reducción leve todavía del precio del petróleo no se puede trasladar tan inmediatamente en los precios y ya estamos bajando justamente en Paraguay por esto que estabas explicando, lo del inventario, lo del estoqueo y que de alguna manera no hay un traslado tan rápido justamente de los precios que se puedan ver. Sí, porque los precios llegaron a niveles que no fue posible repasar totalmente al consumidor final. Hay una cuestión ahí de política pública que los gobiernos tienen que pensar, entonces las cuestiones fiscales también. Entonces Petropar trabajó en las últimas semanas con precios incluso más bajos también que las cotizaciones internacionales. Ahora estás más ajustado a eso, pero para garantizar la seguridad de Paraguay, para garantizar que los precios no suban tanto, Petropar mantuve sí hubo altas, pero mantuve precios que estaban incluso considerando traer producto importado, todos los costos de nacionalización de ese producto estaban abajo de los precios internacionales, sí. O sea, solo para complementar, si el conflicto se permanece por más tiempo, eso iba a generar un impacto muy grande en las cuentas de la empresa. Y cuando se suscitó lo del aumento de los precios, Felipe, ¿también se hace la misma dinámica del traslado? ¿Lleva su tiempo o es más inmediato? Para la alta de los precios es una cuestión más económica, porque la importancia es comprar
bien su producto y cuando sube tiene condiciones de tener márgenes, pero cuando está con un producto que está a un precio más alto y los precios bajan, tiene un impacto directo en su flujo de caja, en su resultado. Entonces, la suba normalmente es más dinámica do que cuando ocurre la baja. Exactamente. ¿Tenés en mente si hubo un cambio en el volumen de importación de los productos acá? Obviamente siempre estamos hablando de Paraguay, de al menos en estos meses que transcurrieron del año 2026, y se vio de alguna manera impactado en el volumen de importación, una reducción, un aumento quizás vinculado también al tipo de cambio, porque tenemos también ese componente y ese factor importante que no podemos dejar de mencionar, porque estamos hablando de importación neta vinculada obviamente al dólar, ¿verdad? Exacto. Vamos a hablar entonces sobre la demanda de productos en Paraguay. La demanda se mantuvo estable. O sea, fue necesario tener producto disponible en el mercado interno. Es un buen señal económico para la economía de Paraguay. Pero yo diría que el mes de marzo y mes de abril hubo compras importantes de productos de importación, pero mayo fue un mes que todos estaban esperando para ver o qué iba a ocurrir, si iban a bajar. Entonces tuve un volumen un poco más bajo y los inventarios fueron más utilizados do que traer productos, pero ya estamos mirando ahora en junio que ya hay una fuerte importación nuevamente. Sí. Felipe, con respecto a otro punto que me parece importante mencionar y remarcar nada más, el tema y el componente dólar también pudo haber incidido en eso, sumado a eso que mencionas, estaban expectantes de lo que pueda pasar, pero también el componente de la divisa extranjera, que aquí obviamente hay una apreciación del guaraní frente al dólar, tuvo también su incidencia. Y agregar otro tema, Felipe, ¿hay una manera de que el importador pueda cubrirse ciertamente de una situación como esta? Sí, el dólar, el guaraní en la realidad acá en Paraguay está fuerte ya 25, correcto, medio del año más o menos. Entonces, claro, la venta en Paraguay es normalmente en las estaciones de servicios en guaraníes. Ese producto tiene que traer importado. Entonces, en situaciones que el guaraní se aprecia, hay un flujo de entrada en las empresas que está mejorando y ayuda a las empresas. Do contrario, si el guaraní estuviese perdiendo fuerza, sería peor para las empresas. Claro, todas estas cuestiones, estamos hablando de monedas, hablando de precios internacionales de combustibles, todas esas cuestiones son muy volátiles, tienen mucha incertidumbre. Entonces, existe estrategias, existe cómo hacer protecciones para tener más previsibilidad. La idea de hacer gestión de riesgo es tener más previsibilidad para entender niveles de su presupuesto, sus márgenes, su resultado neto y cuánto va a poder vender su producto. Entonces, nosotros de Stonex hacemos este servicio en Paraguay, en Argentina, en Brasil, otros países de Sudamérica y todo el mundo también. Pregunté eso, Felipe, porque cuando nosotros hablamos acá de la apreciación del guaraní, que lo decías muy bien, viene ocurriendo desde mediados del año 2025 y hablamos de una depreciación del guaraní que ocurrió básicamente a inicios del año 2025, se plantea a los que se dice, ¿verdad?, los ganadores y los perdedores dentro de este juego de oferta y demanda. Sin embargo, mencionaste un tema muy clave, la previsibilidad, porque los negocios finalmente necesitan tener ese componente para la toma de decisiones. Desmitificando un poco nomás también la situación de que quizás son los importadores en esta situación los beneficiados, cuando en realidad hay otros componentes que se tienen que analizar y uno de esos es tener previsibilidad. Y agregar otro tema, Felipe, hablabas de Petropar y ¿cuál es la situación con el sector privado, con los emblemas privados que también hacen importaciones? ¿Tuvieron que de alguna manera tener esa
línea casi invisible de tener a una petrolera como es la de Petropar, estamos hablando de Petropar como tal, y el sector privado que tiene otro funcionamiento, fue más complicado. ¿Cómo lo vieron también, si hicieron un análisis al respecto? Mira, aunque los precios estuvieran muy altos, como comenté, la demanda estuvo estable en Paraguay. O sea, los emblemas privados tienen siempre una estrategia comercial, una estrategia operativa, entonces tienen que tener producto disponible para gestionar sus negocios. Entonces, diferentemente de Petropar, que normalmente tiene inventarios de 4 o 5 meses, los emblemas privados pueden tener inventarios de 2, 3, 4 semanas hasta 2, 3 meses. O sea, el impacto de la suba de los precios para traer nuevos productos fue más importante en los emblemas privados. Petropar, con esa situación de tener un inventario más alto, tuve una oportunidad de utilizar este producto para abastecer Paraguay. Puede perceber que los precios de los emblemas privados en algunos momentos estuvieran con una competencia más alta do que Petropar, porque estaban trayendo un producto más caro do que un producto que estaba en inventario, por ejemplo. Claro. Felipe, ¿cuánto tiempo se podría esperar para que, de mantenerse esta situación de los precios internacionales en lenta reducción y de llegar a un acuerdo de paz, y que se espera, eso que me decías, incluso una estabilización quizás del precio, para que se traslade finalmente en los precios del gasoil, de la nafta aquí en Paraguay? Eso sería podemos vaticinar 2, 3 semanas con estos componentes que estoy diciendo, o ¿cuál sería ese tiempo? Ahora que hay una expectativa de tener menos incertidumbre, vamos a empezar a mirar más a los fundamentos de nuestro mercado. Entonces, nuestro mercado es muy dinámico, hay correcciones que son rápidas, pero en una situación importante como esta crisis que ocurrió, eso no debería ocurrir en los próximos 1, 2 meses. Estamos hablando ahí de algo para septiembre, octubre, noviembre, para quizás tener una normalización si llegamos a un acuerdo. Porque, como dice, vamos a mirar los fundamentos, vamos a mirar cómo está la oferta de producto, cómo está la demanda de producto, para que tengamos un precio más estable a nivel internacional. Se podría, y esta es una pregunta que siempre te suelo hacer, Felipe, cuando tengo conversaciones contigo, de cuánto más podría reducirse en porcentaje el precio que tenemos actualmente, ya viendo dentro de 2 meses aproximadamente. Si estamos hablando de probabilidades, de una incidencia del 10% menos, 20% menos en los precios que llega y que paga finalmente el consumidor final. Este es una cuestión muy difícil de estimar, ¿no? De tener una estimativa, pero hay una expectativa de baja aún, certamente. Hay una expectativa de que con la normalización del flujo, los volúmenes procesados, refinados sean normalizados, pero aún tenemos, por ejemplo, el conflicto en Rusia y Ucrania, que también puede movimentar los precios, pero a los niveles que estamos hoy, podemos pensar en bajas de, por ejemplo, 10%. Perfecto. Al finales del año, haciendo una estimación que sería, ¿cómo podemos llegar a finales de año en términos de precio? 10%. Eso es un número que podemos ir y seguir monitoreando, como decíamos, con los componentes ya también externos que pueden terminar incidiendo o no para que suba o para que baje más. Exactamente. Felipe, hay otro componente que me gustaría conversar contigo en este último tramo del programa y agradecerte muchísimo la presencia, es si hay una también reconfiguración que están viendo a nivel Paraguay de la producción de otro tipo de combustibles. Estamos hablando más de cuestiones vinculadas a los no renovables quizás, o a lo que se conoce como componente verde, etcétera. Y si eso va a terminar también reconfigurando el tablero de la importación del combustible, estamos hablando de gasoil, nafta, etcétera. ¿Cómo lo están viendo también desde Stonex? En este momento de combustibles a precios caros, altos,
la importancia de los biocombustibles fue aún más, tuve aún más visibilidad. O sea, por ejemplo, el álcool es un producto que acá en Paraguay tiene una mezcla importante con la nafta. Sí. Y Paraguay hoy produce álcool, sea de caña de azúcar, sea de maíz. Entonces la industria de álcool acá en Paraguay está se preparando para hacer esta producción. O que los gobiernos están pensando para no tener solamente un aspecto de combustibles fósiles es siempre en la mezcla de los combustibles, sea en diésel con biodiesel, sea en la gasolina con la nafta con el álcool. Entonces podemos pensar que una política pública que podría ser creada por el gobierno sería aumentar la mezcla de biocombustibles en los combustibles que llegan al consumidor. Y Paraguay está desarrollando una inversión fuerte. Tuvimos la ley para la caña de azúcar, para mantener empleos. Tenemos inversiones en plantas de procesamiento de maíz. Y claro, también Paraguay, como es un gran productor de soja, puede llegar ahí a tener volúmenes importantes y quizás no solo importar ese producto, como también exportar el excedente para el exterior lo que es producido acá, que es muy interesante. ¿En Brasil hay también un mercado importante de biocombustibles o cómo está el desarrollo ahí? Muy fuerte, muy grande. Hoy tenemos la mezcla de 30% de álcool en la gasolina, por ejemplo. Entonces es un mercado muy fuerte. Caña de azúcar es más fuerte. Ahora existe una inversión también en etanol de maíz. Y la producción de biocombustibles también muy grande en Brasil, sí. Porque es un país que produce mucha soja también. Claro. Entonces, ¿están también en su papel de exportador o todavía no se exploró eso cuando estamos hablando de biocombustibles? sí, hay exportación, pero el consumo interno muy grande. Claro. Muy grande. Reflexiones finales, Felipe, de lo que nos espera para remarcar de aquí en adelante a nivel internacional y también qué podemos esperar para Paraguay. Creo que lo más importante es que ahora, llegando a un acuerdo entre estos países, vamos a tener una situación para el segundo semestre del año que es más estable, con un impacto menor en la canasta básica en Paraguay. Eso es la principal mensaje, porque si tuviésemos una situación de guerra por más meses, íbamos a llegar a una situación de inflación más alta, a un impacto a los consumidores más grande. Entonces, ahora es una mensaje positiva que vamos a tener ahí un segundo semestre, creo que más estable, pero nuestro mercado siempre tiene la volatilidad. Entonces, es importante que las empresas hagan las protecciones, gestionen su riesgo para tener más previsibilidad. Un gusto tenerte en este espacio, Felipe, que tengas un excelente día y tengo entendido que hoy ya te regresas nuevamente a Brasil, así que tengas un excelente vuelo también. Muchas gracias, un gusto siempre estar acá con vos. Gracias. Era Felipe Sigliano, consultor de gestión de riesgo de la consultora Stonex, hablándonos sobre el panorama y las perspectivas en el mercado de combustible. Llegó la hora de conocer a la pick-up que va a redefinirlo todo. Un vehículo con una fuerza increíble, con una capacidad sorprendente, con tecnología nunca vista en el segmento. Y además, un diseño extraordinario. La pick-up, el líder de la raza fuerte, está creando un nuevo estándar en la categoría. Llegó la nueva generación de Ford Ranger. Prepárate para lo imposible. En Economía al Oído, Manuel Ferreira analiza los temas que marcan la economía global, regional y de Paraguay, con una mirada crítica y enfoque claro. Y si buscas noticias y voces claves del ámbito económico nacional, escucha también el podcast Economía MID, el espacio de entrevistas y actualidad. Dos miradas, una misma fuente. MF Economía e Inversiones.